Nuevos Exploradores con Bill Kurtis. En 1911, Hiram Bingham buscaba el último refugio de los incas, aquella ciudad perdida que nunca fue descubierta por los españoles y por lo tanto nunca resultó destruida. Cerca al río, él encontró a un granjero que le dijo: sí, he visto unas ruinas de paredes de piedra y un sendero de piedra que conduce a ella. Era una pista lo suficientemente buena para Hiram Bingham, y así inició una escalada de 600 metros sobre escarpados riscos a través de un denso follaje selvático lleno de serpientes venenosas. Al final divisó las piedras. Obviamente habían sido trabajadas por el hombre y se dio cuenta de que podría estar cerca al descubrimiento más importante de su vida. Cuando Bingham alcanzó la cima, situada a 600 metros sobre el río Urubamba, descubrió más de lo que jamás había soñado. Halló la que se habría de convertir en la ciudad perdida más famosa del mundo. Misterios del Machu Picchu. Bingham escribió: me encontré frente a muros de casas construidos con mampostería inca de la mejor calidad. Eran difíciles de ver porque se hallaban parcialmente cubiertos con árboles y musgos que habían crecido allí durante siglos. Pero en las densas sombras, ocultos entre matorrales de bambú y enredaderas, había muros de granito con piedras cuidadosamente cortadas y colocadas en forma exquisita. Los recorrimos con dificultad por entre la densa maleza y trepamos sobre terraplenes y matorrales de bambú, lo cual fue más fácil para el guía que para mí. Era el 24 de julio de 1911. Bingham tenía 35 años y era profesor de historia latinoamericana en Yale. Se encontraba en el Perú en busca del último refugio de los incas. Es fácil imaginar su asombro. Bingham continuó: parecía un sueño increíble, con toda razón me cortó la respiración. ¿Qué podía ser este lugar? ¿Por qué nadie nos había dicho nada sobre él? Las sorpresas fueron continuas. Llegamos a una enorme escalera de grandes piedras de granito, escribió. De repente nos encontramos de pie frente a las ruinas de dos de las estructuras más bellas e interesantes de la antigüedad americana. Su vista me dejó embelesado. Las fotografías mostrarían con claridad una ciudad perdida. Pero ¿por qué había sido construida? ¿Por qué no existen referencias históricas? Bingham pensaba que los incas podrían haber enviado aquí a sus mujeres seleccionadas a fin de que escaparan de la conquista española. Quizás era un puesto de avanzada militar o quizás un centro religioso. Algunos de los que vinieron dedicarían sus vidas a encontrar una respuesta. Pero un hombre, otro explorador más reciente, seguiría el ejemplo de Bingham como arqueólogo aficionado. Este aventurero recibió inspiración de la luz de una mañana invernal. Jim Westerman se encontraba cerca de un afloramiento dentro de los límites de Machu Picchu. Una saliente rocosa gris que se extiende por encima de una roca cuya forma tiene la apariencia de una cabeza de ave, razón por la cual es llamada la Roca del Cóndor y que se piensa haya sido un lugar sagrado para sacrificios. De repente, en el momento en que los primeros rayos del sol irrumpieron por entre los picachos, un haz de blanca luz perforó las ruinas y atravesó la roca sagrada hasta la base del saliente rocoso. Aquello parecía haber sido hecho por la mano del hombre, y por alguna razón. Westerman quedó atónito y pensó que este notable momento había sido diseñado desde la antigüedad para señalar algo importante. Según su teoría, podría resolver el interrogante de por qué había sido construida Machu Picchu.
Westerman estaba familiarizado con el antiguo mito inca de la creación en el lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, a 4.000 metros. Atrapado en la plataforma de la Cordillera Blanca, una sucesión de blancos picos en los Andes que se extiende sobre la espina dorsal de Sudamérica. Los incas creían que aquí el creador del universo, el dios Viracocha, había formado el sol a partir de esta roca. De acuerdo con la leyenda, a continuación formó de arcilla a los humanos y los envió bajo la tierra, de donde emergerían de las cavernas y fisuras para llegar a ser los pobladores de la superficie. Por esa razón, las cavernas siempre serían consideradas lugares sagrados en la religión inca. Hiram Bingham también tenía conocimiento del mito a su llegada a Machu Picchu, y cuando encontró una caverna bajo un muro curvo de fina construcción, pensó que quizás podía tratarse del lugar de nacimiento de los incas, construido incluso antes que su capital, Cusco, situada más hacia el sur. Pero otros arqueólogos que siguieron a Bingham situaron la fecha de construcción de Machu Picchu en los comienzos del siglo XV, más cerca al final del Imperio Inca. Se cree que fue construida y luego abandonada, todo en un término de 100 años antes de la conquista española. No obstante, la teoría sobre un sitio de nacimiento le pareció razonable a Jim Westerman, en especial luego del fenómeno solar. Si estaba en lo cierto, debía haber una caverna allí donde el sol lo señalaba, en la base de la Roca del Cóndor. Probarlo no sería fácil. Esto es lo más lejos que se puede llegar en la misteriosa tierra de los incas. Jim Westerman es un arqueólogo aficionado que financia sus propias expediciones desde su oficina en Chicago. Puede ser que su trabajo esté entre pasteles y esmaltes, pero su corazón se encuentra en el pasado. Las pistas están a su alrededor. Todo lo que hay que hacer es observar. Casi puede verse su mente escapar hacia una excavación en Egipto, o escalando en dirección a la Isla del Sol en el lago Titicaca, soñando con descubrimientos y pensando en nuevas teorías. Aunque estudió ingeniería mecánica, sabe que su falta de experiencia en arqueología significa que chocará contra la corriente ideológica principal de la comunidad científica. Para evitar ser ignorado, necesitará evidencia relevante y un buen razonamiento para explicar cómo encaja su descubrimiento en el entendimiento general de lo que fue Machu Picchu. También necesitará probar que existe una caverna en el sitio señalado por el rayo del sol. Llevado por la pasión de sus convicciones, Westerman convenció al profesor Alfredo Valencia de la Universidad de Cusco y estudioso de Machu Picchu por largo tiempo de que la irrupción solar no podía ser un accidente. Si él no insiste, Si él no hubiera insistido en ello, no habríamos descubierto ese lugar subterráneo. Estaba completamente cubierto. El equipo del profesor Valencia empezó sus excavaciones donde Jim había visto el rayo del sol golpear la roca. Yo lo vi y les dije, ahí está la caverna. Dimos algunos golpes y sonó hueco. ¿Qué se puede hacer para estar realmente seguros de que la gente puede ver cualquier cosa en su vida, especialmente los arqueólogos aficionados? había una idea de que esta cueva era natural. Se creyó que esta cueva era natural, que no había sido tocada por la mano del hombre, pero con el respaldo de Jim Westerman descubrimos que está cubierta de piedras talladas y que tiene escaleras. Tiene que ser un propósito humano y está relacionada con otras estructuras. Por lo tanto, creo que estamos apenas comenzando a interpretarla y entenderla. Fue un buen comienzo para un arqueólogo aficionado, suficiente como para captar nuestra atención. Ahora todo lo que Jim Westerman tenía que hacer era convencer a la comunidad científica. Los nuevos exploradores continuará en Discovery Channel.
Tan solo unos cuantos meses después de que el sol se abriera camino a través de la Piedra del Cóndor, Jim Westermann ha tentado a un equipo impresionante para observar su descubrimiento. Alfredo Valencia se halla aquí junto con el Dr. Tom Seidema de la Universidad de Illinois, un estudioso de los incas altamente respetado. Nuestro equipo de los nuevos exploradores se encuentra con ellos para registrarlo todo. Nuestra meta es observar el proceso científico en acción. La línea de acá, de la cueva, sale así por acá. Sí. Sí. Esta línea. Y acá hay una falla geológica que uno puede entrar, pero desde otro lado. Sale aire caliente por debajo del fondo de la cueva. No pasó mucho tiempo antes de que el proceso científico diera comienzo. Al estar reunidos varios científicos, se inició de manera espontánea. Este diálogo marcará la pauta de la expedición y no finalizará mientras estén cerca el uno del otro. Hágame este de Chojalista. Ok, Sí. muy bien. Aprenderíamos una temprana lección. Entender el pasado puede comenzar con el presente y estar tan cerca que basta con mirar por la ventana. Si podemos olvidarnos de los artefactos del siglo XX, un simple recorrido en tren nos llevará de regreso al Imperio Inca. Las montañas no han cambiado. Para los incas, las montañas controlaban el clima, lo cual determinaba el éxito o el fracaso de las cosechas, que a su vez significaba la vida o la muerte. Ello condujo a la adoración de los dioses de las montañas que, de acuerdo con la religión indígena, requería de sacrificios para mantenerlos felices y lograr así que bendijeran a los creyentes con un buen clima. Otra pista hallada a través de la ventana es el río Urubamba. El agua era el regalo de los dioses de las montañas, hacía que crecieran las cosechas y también era motivo de adoración. Hoy en día la dieta es diferente, pero los incas también llenaron mercados y depósitos con granos, frutas y carne. El maíz y las patatas podían conservarse durante toda la estación. El imperio se aseguró de que su gente jamás sufriera de hambre. Este fue el Imperio Inca, aún evidente a través de un paseo en tren de 3 horas y media, desde Cusco hasta Machu Picchu. Al final del recorrido por la estrecha vía, aún nos hallamos a 600 metros bajo las ruinas entre cañones que parecen agujas de piedra. Tal vez otra pista sea la dificultad de llegar hasta allí. Es una de las razones por las que Machu Picchu estuvo oculta durante 500 años. No se encuentra exactamente sobre un sendero concurrido. Nadie, a excepción de unos cuantos pobladores del área, sabía siquiera de su existencia. Hay algo claro para cualquiera que realice este viaje. Es un lugar especial. Es como escalar directamente hacia la cima de una montaña enclavada en las nubes.
Alfredo Valencia la conoce mejor que nadie. Como arqueólogo que ha trabajado aquí durante 15 años, ha estudiado casi todas las piedras y las teorías acerca de su origen. Machu Picchu se divide en dos grandes sectores. A este lado, al sur, Machu Picchu Machu Picchu se divide en dos grandes sectores. A este lado, al sur, se encuentra el sector agrícola y en esa dirección hacia las montañas se halla el sector urbano. El sector urbano se divide en tres plazas, donde está aquel árbol, ese otro y la gran plaza, que a su vez se divide en dos por un eje central, el alto Ojana Machu Picchu y el bajo o Uri Machu Picchu. En the lowland, Uri Machu Picchu. A través de los ojos de Alfredo, la ciudad comienza a tomar forma. Conocerla también es necesario. Si el rayo del sol y la caverna en verdad son importantes, difícilmente habrían sido hallados en el depósito de basuras. Por ello, los científicos deben conocer la ciudad perdida como la palma de su mano. el Alto Machu Picchu Ojana, The High Machu Picchu. El Alto Machu Picchu, Ojana, se subdivide en 5 lugares arqueológicos, como bloques rectangulares. Ese de ahí es el primero. La entrada principal a Machu Picchu. Allá viene del Cusco hasta Machu Picchu. hasta Machu Picchu. ¿Entramos por la puerta principal? Al entrar por la puerta principal, lo que se ve es simplemente hermoso. Esta vista basta para apoyar la teoría de que los constructores incas fueron unos de los primeros en desarrollar centros vacacionales. Imaginen una caminata de 2 días desde la capital incaica para encontrarse con esto. El segundo conjunto es aquella... The second one El segundo is down there. conjunto es el de abajo, donde pueden apreciarse muros curvos. Second sector. Uno de los sitios arqueológicos más importantes. Se piensa que este muro curvo cubre una caverna que contiene una tumba importante bajo ella y una roca sagrada en su interior. Quizás un observatorio astronómico. And the third is a little El far. tercero está más allá. También se le conoce como la casa del Inca. The house of the Inca. La casa del soberano, o Inca, y las habitaciones de su familia. La arquitectura es la misma en todo el imperio, muros de roca de 60 centímetros de ancho. La nobleza poseía mampostería finamente tallada. Los techos eran de paja, atados a piedras de anclaje en el interior de los muros. Y tenemos allá el sector de los templos. Over there Y tenemos allá el sector de los templos, con 3 portadas como 3 grandes ventanas, y la montaña que ahora se conoce como Intihuatana, pero el nombre vino después del periodo incaico. Inca period. Anterior a la época incaica. Esta es el área más sagrada. Cuando Bingham vio por primera vez su maravilloso trabajo de mampostería y las 3 ventanas cuidadosamente emplazadas, tuvo la impresión de ver un templo como nunca había visto en su vida. Grandes piedras de varias toneladas de peso fueron izadas, una encima de la otra, tan fácilmente como si hubieran sido colocadas por una moderna grúa de construcción. Está frente al sol naciente, quizás indicando la utilización de dichas ventanas como observatorios solares que señalaban el comienzo de un día festivo. Muy cerca, sobre uno de los puntos más altos de Machu Picchu, esta gran piedra está tallada en forma de una plataforma o altar. Los incas deben haber observado el cenit, los pocos segundos del año en que el sol se sitúa directamente arriba de este punto. En la actualidad marcamos el tiempo al medir el principio de cada día partiendo de la longitud cero, conocida como el meridiano de Greenwich, debido a que pasa por Greenwich, Inglaterra. La hora de Greenwich es la base para medir el tiempo en la mayor parte del mundo, y cada día empieza de acuerdo con la hora en que en Greenwich es medianoche. Hace 500 años los incas pueden haber marcado el momento en que el sol alcanzaba su cenit, observando que la columna no producía sombra, debido a que los rayos del sol caían directamente hacia abajo. Lo asombroso es que mientras nosotros comenzamos cada día con la hora Greenwich, los incas puedan haber tallado todo esto para observar el momento una vez al año. Es claro que existen muchos puntos en la ciudad perdida, donde se han emplazado piedras para observar los movimientos del sol, la luna y las estrellas. Pero, ¿cómo se relacionan con el misterio del rayo de sol en la caverna? Es lo que a Jim Westermann le agradaría descubrir.
Teotihuacana. De este lado Se acerca el momento de la verdad. Westermann y Alfredo Valencia han visto el rayo de sol, pero el doctor Tom Saidema aún debe convencerse. Hay una capa de nubes y es posible que no suceda. El sol acaba de salir. ¿Pueden verlo? Sí. Ah, sí. Magnífico, magnífico. Bien. Ahí está. El sol se extiende hacia la Piedra del Cóndor, dirigido por los ángulos oblicuos de dos edificios y pasa alrededor de la piedra sagrada para iluminar la caverna contigua. Ahora, Gracias, Inti, gracias. Por supuesto que quedé muy impresionado con lo que vi. Y ese rayo de luz que entra a la caverna muestra cómo se conecta el interior de la caverna con la roca del Cóndor y la abertura entre esos dos edificios. The opening in between these two buildings. Pero, ¿qué significa? Como abogados defensores presentando un caso de evidencia circunstancial, los tres científicos ofrecerán tres interpretaciones diferentes de lo que acaban de observar. El doctor Saidema ha enfocado en gran medida esta investigación en la forma como los incas ordenaban su mundo, basados en su entendimiento de las estaciones y el cielo. Es una interpretación cultural que examina la manera en que vivían los incas para utilizar este criterio en la evaluación de la evidencia. Por ejemplo, agosto es tremendamente importante en el calendario inca. Es vísperas de primavera en Sudamérica, momento para sembrar y para las observaciones más importantes. Para mí, lo más significativo acerca de la observación en esta época del año fue tal vez el hecho más importante realizado por los incas. Deseaban regular y coordinar las economías de diferentes lugares. En Cusco, querían saber cuándo podían esperar cosechas, o cuándo debían sembrar en Machu Picchu o en otros sitios, o si podían enviar gente para sembrar o cosechar, así como saber que disponían de las cosechas en los momentos y para los propósitos necesarios. Los nuevos exploradores continuará en Discovery Channel. Los nuevos exploradores continúa en Discovery Channel. Mucho de lo que el profesor Saidema conoce sobre los incas proviene de los sacerdotes, soldados e historiadores españoles, quienes escribieron crónicas de observaciones sobre su modo de vida, después de que Francisco Pizarro y sus mercenarios conquistaran el imperio inca en 1532. Los incas no poseían lenguaje escrito, así que las crónicas se convirtieron en la fuente autorizada usada por la mayoría de los historiadores. Pero debido a que fueron escritas desde el punto de vista de los españoles, algunos estudiosos han llegado a considerarlas parcializadas y continúan buscando pistas en las huellas del pasado. Como esta. Un patrón de luz solar fabricado por el hombre que aparece en la fecha para siembras podría ser importante. ¿Podría ayudarnos a entenderlo? El profesor Saidema ha pasado su vida descubriendo una red de eseques, un sistema de 41 líneas que irradian desde un solo punto en Cusco. A lo largo de cada línea hay una serie de huacas o puntos sagrados. La época del año está marcada por una celebración en cada huaca. Era su reloj o su calendario.
Los incas encontraron amaneceres y ocasos a través del imperio que señalaban estos días sagrados para coordinar el calendario. El profesor Saidema está buscando evidencias de que los incas copiaron el calendario de Cusco en Machu Picchu. This is, a stone at the upper end of Esta es una piedra en el extremo superior de los terraplenes para agricultura, y estoy interesado en ella. Me pregunto si tiene algún significado especial con respecto a la agricultura y a los rituales agrícolas. ¿Tomará una lectura sobre la piedra? Sí, porque me preguntaba si los incas no estarían realizando también algunas observaciones astronómicas. Tiene razón al decir que parece un lugar sagrado, pero ¿piensa que puede relacionarse también con la astronomía? Así lo creo, porque desde aquí puede verse todo el camino que sube y la puerta de entrada a las ruinas de Machu Picchu. Yo sé que los incas estaban por lo general interesados en lugares así por razones astronómicas. Como forma una B casi la puede localizar. Tiene un punto fijo aquí y otro aquí. Y alinea las constelaciones o Sí. la luna, o lo que sea que aparezca. Sí, Y la marca en una época del año. sí. Ya veo, o se dirige a su medidor de tiempo o a su calendario. Sí. Machu Picchu está lleno de estos puntos. De hecho, gran parte de la ciudad que aún queda se compone de grandes piedras y rocas talladas que parecen ser dispositivos para realizar observaciones del cielo. Escuchando a Tom Saidema podemos entender por qué son tan importantes. Una de las mayores características del imperio inca era que podían coordinar el imperio en su totalidad, y ello no se basaba en la conquista. Entendieron por una parte que las colonias debían estar coordinadas en todo el imperio. Los ejércitos incas tenían que saber dónde podían encontrar alimentos, cuándo podían recoger las cosechas y cuándo podían pasar. Por otra parte, también tenían que conocer que los ciclos ecológicos aquí en las montañas de los Andes variaban de un sitio a otro, de un valle a otro, o de una altitud a otra. Así que, aun si un experto inca de Cusco venía aquí, debía traducirlo al ciclo agrícola local. Y no solo al ciclo agrícola, sino también a todo el ciclo natural. Esa transferencia significaría crear puntos de observación en diferentes lugares del imperio, incluyendo a Machu Picchu. Los puntos de observación de amaneceres, ocasos y movimientos de las estrellas permitían a los súbditos incas, que habitaban a 4.800 kilómetros de distancia uno del otro, vivir y adorar dioses basados en el mismo calendario. En el solsticio de verano, el sol se desplaza hacia el norte. En Cusco también tenían un templo al norte de la ciudad. Allí el sol se desplaza hacia el sur. Había un templo para efectuar esa observación, pero este lugar está bien situado porque es más alto que las demás ruinas. Pueden verse las ruinas, pero también pueden verse todas las estrellas. Sí. Así que respecto de las estrellas, podría también servir para tener un solo punto y observar desde allí los movimientos de todas ellas. He aquí cómo debió funcionar. Un grupo de estrellas, por ejemplo una constelación como las Pléyades, aparecerían y desaparecerían del cielo nocturno y en una época importante del año llegarían a ser un punto de medición. Eso es lo extraño, que en todo el mundo la gente siempre ha conocido las Pléyades. Parecen estar relacionadas con los cambios de estación, pero especialmente aquí en el Perú, también estaban muy relacionadas con la estación agrícola. Entonces, cuando las Pléyades desaparecían por un mes, alrededor de mayo, los incas se interesaban mucho en el momento de su regreso, que marcaba el inicio o la cercanía del inicio de la estación agrícola. Observaban las estrellas y cuando aparecían de nuevo sabían qué época era. Cuando las Pléyades desaparecían, también era el momento de la cosecha. Por esa razón, las Pléyades también fueron llamadas depósitos Colca.
Eso suena sofisticado, Sí. de una antigüedad astronómica. Sí. Ciertamente los incas no fueron los primeros en hacerlo. Los griegos, egipcios, romanos, los seguidores del Islam, todos organizaban sus vidas de acuerdo con lo que veían en el cielo. Entonces, cuando los incas utilizaban sus calendarios para medir el sol, la luna y algunas veces las estrellas, también era una manera de organizar su civilización. Las ceremonias ligaban la religión con el cambio de estaciones y con la política. Los rituales reforzaban la importancia del soberano inca como descendiente directo del dios Sol. El oro también ayudaba. Toneladas de él en forma de estatuas y pectorales. Llenaban depósitos con oro, pero valoraban más los textiles debido al tiempo que tomaba elaborarlos. El soberano inca raramente utilizaba los mismos vestidos más de una vez. Solo la aristocracia podía vestir con lana de vicuña. El líder necesitaba elementos comunes como la adoración del dios Sol para mantener unidos diversos elementos del imperio. Este tenía entre 7 y 9 millones de habitantes, después de que los incas conquistaran a más de 100 grupos étnicos diferentes que vivían en áreas que se extendían por lo que ahora es Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. 4.800 kilómetros de zonas ecológicas que variaban de secos desiertos costeros a selvas amazónicas y montañas cubiertas de nieve. Existía una notable infraestructura que incluía un sistema de caminos de 2.400 kilómetros. En diferentes puntos había estaciones para alimentación y alojamiento, igual que una autopista interestatal moderna. Ya que los incas no poseían transportes sobre ruedas, su único medio de transporte eran los animales y los seres humanos. Corredores de relevos podían llevar mensajes recorriendo 400 kilómetros diarios. Hay reportes de corredores que llevaban pescado fresco desde las costas del Pacífico hasta la mesa del emperador en Cusco. Un sinuoso viaje de 400 kilómetros por las montañas desde el mar hasta los 3.000 metros de altitud. Para mantener la conexión con sus ancestros, los incas practicaban una extraña costumbre. Momificaban los cuerpos de los jefes de las familias en las comunidades y los pasaban de generación en generación. Los restos viajaban con las familias y residían en los nichos tallados en los muros de las casas de piedra. Se les alimentaba y cuidaba. Las fieles momias incluso asistían a reuniones importantes y eran consultadas para que dieran consejos como lo hubieran hecho de haber estado vivas. Se creía que el ser preservados como momias garantizaba la vida eterna. Fue el mayor imperio de la América precolombina. Todo giraba en torno a sus calendarios que marcaban fechas especiales para propósitos ceremoniales y agrícolas. ¿Es ese el significado del rayo de sol? Todo fue construido con un propósito y está en su sitio. Alfredo Valencia está de acuerdo con lo que ha escuchado, pero mientras el antropólogo Tom Saidema utiliza un análisis cultural, Alfredo enfrenta el reto de interpretar el significado de la sombra solar desde una perspectiva arqueológica. Bueno, esto tiene que ver con lo que hemos... Esto tiene que ver con lo que dije anteriormente, al realizar un análisis estructural de la manera como encajan estas rocas. Esta con esta. ¿Y por qué algunas son más pulidas, como las de arriba? Estas no lo son tanto. La mayor parte de la arquitectura en esta área no es tosca, pero es de mediana calidad. Una arquitectura mediana. Valencia lee las pistas en la arquitectura. Encuentra algunas puertas con doble umbral, generalmente asociadas con edificios de importancia especial. Algunas edificaciones poseen una mampostería tan fina que ni un cuchillo puede deslizarse entre las junturas. Allí no se necesitó mortero. Entre más fina sea la mampostería, más importante será el edificio. Ello es importante para la recreación arqueológica del pasado. Saber que cuando los edificios son reconstruidos muestran el tipo correcto de mampostería.
La reconstrucción generalmente se realiza de acuerdo con números para encajar cuidadosamente lo que parece una pila de piedras en la intrincada forma creada hace 500 años. Pero la mampostería alrededor de la Roca del Cóndor no parece necesariamente de buena calidad. Todas estas. This could be explained. Eso podría explicarse pensando que todas estas paredes están cubiertas con arcilla, yeso y pintura. Además, la arcilla está horneada, como la cerámica, y era muy dura. Machu Picchu no era así. Lucía muy diferente. Estaba cubierta y pintada. And painted. La teoría de Alfredo está cobrando forma en su intento de demostrar que este era un lugar muy importante. El análisis funcional. Now, after the Al análisis structural funcional le sigue el análisis estructural. ¿Para qué se utilizaba? the functional Entonces, el análisis funcional se relaciona con todo lo que dije. Así que podemos relacionar el hallazgo de la parte superior de esta roca que es resbalosa, la estructura que está bien realizada, las puertas dobles, las excavaciones en este recinto, donde ellos encontraron los conejillos de India, allí donde ellos criaban conejillos. they raised guinea pigs. Criadero. Allá. También llamados cuis, los conejillos de Indias fueron utilizados en sacrificios a los dioses. Alfredo Valencia organiza las pistas. La cocina. Then the kitchen. Luego la cocina, la exclusiva fuente de agua. Más. Principalmente. Este All this, Teniendo en cuenta que el edificio es circular. you know that Ya saben que los edificios circulares tienen una connotación religiosa y este es el único aquí en el área. único aquí en la zona. ¿La cocina era para rituales religiosos que tenían que ver con la preparación de los alimentos? La cocina es posible que se preparaba, claro, la it is comida. probably that En la cocina es posible que se prepararan los alimentos y los conejillos de Indias para las ceremonias. Este edificio circular. now Ahora, este edificio circular reposa sobre una roca natural y otra roca natural en los recintos subterráneos. Todo está completamente relacionado. Muy relacionado. El profesor Valencia describe un lugar de importancia religiosa donde se llevan a cabo ceremonias en fechas especiales, lo cual podría explicar la importancia de tener rayos de luz brillando en el interior de la caverna el día de la siembra. ¿Podrían los incas estar conectando al dios Sol con el lugar donde comienza la vida? La utilización de conejillos de Indias o cuis es un ejemplo de cómo las vidas de los incas estaban entrelazadas con el mito y la religión. Las ideas modernas sugieren también que los cuis debían sacrificarse en ese momento, so pena de convertirse en sapos. A fines de agosto y comienzos de septiembre, cuando las semillas ya están en la tierra, la gente espera la llegada de las lluvias. Con las primeras lluvias, los sapos salen de la tierra. Se dice que este cambio de conejillos de Indias en sapos también refleja una buena observación del cambio de estaciones, cuando los cuis y los sapos cobran importancia. Los nuevos exploradores continuará en Discovery Channel. El único edificio donde hay the only building Solamente aquí hay evidencia de cría de conejillos de Indias. en todo Machu De los 10 sectores, este es el único que posee 2 entradas con doble umbral. Picchu también. yes Sí, también los umbrales dobles. but only Pero solo aquí hay evidencia de crianza de cuis. guinea pigs. Para crianza de cuis. Conejillos de Indias abajo y un lugar muy importante arriba. ¿Fue esto planeado por los incas? El techo inclinado de la edificación donde se criaban cuis forma uno de los lados de sombra que dirigen el sol en dirección a la caverna. Notamos este evento. Alfredo Valencia ha presentado sus argumentos. Si está en lo correcto, los incas manipularon el sol como un reflector direccional en el día más importante de su año, con la esperanza de complacer a los dioses. Es un giro levemente diferente respecto de las observaciones de Tom Seidemach. 2 científicos aportando sus conocimientos para conseguir una respuesta. Ambos tratan de evitar los actos de fe para limitarse a las evidencias. Esto es el proceso científico. Al igual que Hiram Bingham, Westermann se siente atraído por el mito de la creación, que dice que después de que los dioses del sol enviaron a los seres humanos al interior de la Tierra en la isla del Sol en el lago Titicaca,
Los primeros soberanos incas surgieron de una de las 3 cavernas en un lugar conocido como Paqueritombo, o la Posada del Amanecer. Cuando Westermann excavó su caverna en Machu Picchu, encontró lo que creyó eran todos los elementos del mito. Primero, escaleras que conducían a la caverna, y después muros que indicaban que había sido utilizada. El simbolismo involucrado en sus mitos de creación sugiere que ellos surgieron de la tierra, de sus profundidades. También creían que la tierra negra representaba a Pachacamac, la tierra fértil. La luz llega hasta aquí, en las estaciones de siembra y cosecha. Estaba relacionada con asuntos de cosechas y con el desear fertilidad a la tierra, porque su economía se basaba en la agricultura. Esto es de una restauración. Esto es original. Todo esto está restaurado. La considero una buena restauración porque en el mito de la creación, después de que surgieron de la tierra, enviaron de regreso a uno de los 3 hermanos incas que habían salido de aquí. Luego lo emparedaron en el interior de una de las cavernas. Había 3 cavernas involucradas. 1, 2 y la tercera, que es la superior. Le expuse la teoría del mito del origen al profesor Saidemach. Podría ver que esta época del año, cuando empieza la siembra, es una especie de origen, porque comienza un nuevo año. Así que podría referirse a esa idea de sembrar y empezar un nuevo año. En términos mitológicos y religiosos, podría interpretarse a modo de mito, con una función de mito de origen. Pero existen varios mitos de origen y claro, lo interesante sobre la mitología es que hay diferentes versiones. Y por eso soy reticente a aplicar completamente una historia de Paqueritambo a un lugar como este. 3 visiones de un descubrimiento de Machu Picchu nos permiten vislumbrar el proceso científico en el que 2 eruditos bien documentados comparten el debate con un aficionado altamente motivado. Sí, esta es la ventana y aquí hay una caverna, así que aún está cerrada. La ciencia no solo tiene la misión de comunicar, sino que también necesita mucho este apoyo de los aficionados. Así que pienso que es una buena señal tener aficionados interesados, quienes por supuesto también son personas educadas con gran cantidad de experiencias diferentes, que están interesados en esto y quieren participar en la discusión. ¿Qué sucedió aquí en realidad? El abrupto final del imperio inca puede haber enterrado sus secretos para siempre. Esta notable civilización que poseía ejércitos que conquistaron la costa occidental de Sudamérica duró tan solo 100 años después de su apogeo. Menos de 200 españoles que buscaban oro la acabaron. Quizá fuera el momento oportuno, la viruela traída al Nuevo Mundo por los europeos que se habían extendido por Sudamérica más rápidamente que los españoles. Cuando Francisco Pizarro y su banda de conquistadores llegaron en 1532, encontraron un imperio debilitado por las enfermedades y la guerra civil. Los españoles subyugaron a todo el mundo incaico, pero en sus cientos de años de ocupación, nunca descubrieron Machu Picchu. ¿Se trataba de un refugio para una élite inca escogida o un puesto de avanzada militar para defenderse de los enemigos de la selva, o tan solo otro centro social y administrativo situado en el camino del Inca? Si las piedras hablaran, todo sería más fácil. En lugar de eso, los científicos deben ensamblar cuidadosamente su evidencia para que otros puedan evaluar sus teorías acerca del rayo de luz que aparece en el día más importante del año inca. Hemos visto funcionar el proceso científico.
Pero la belleza de Machu Picchu está en que los verdaderos secretos parecen desafiar a la ciencia. Están ocultos en algún lugar, entre los vapores que se deslizan sobre las piedras cada mañana. Los nuevos exploradores.